Hola a todos, buenas noches. Mi nombre es María Yurani Chavarría Correa, soy estudiante de Derecho de la UNAP y hoy, junto con mis compañeros, en este video haremos un análisis o reflexión sobre algunos conceptos fundamentales del derecho constitucional colombiano que hemos estado estudiando, como son el poder constituyente y poder constituido, la parte dogmática y orgánica de la Constitución, los derechos fundamentales de la Constitución Política de 1991 a la luz del nuevo constitucionalismo. Pues creo que hablar de estos temas es muy importante, porque como futuros abogados es crucial que comprendamos todo esto, ya que es la base de nuestro ordenamiento jurídico y tienen un impacto directo en la vida de los ciudadanos. El poder constituyente y el poder constituido. Comencemos por este tema fascinante, la diferencia entre el poder constituyente y el poder constituido. Con la formación en el curso de Derecho Constitucional aprendí que el poder constituyente es la fuerza originaria del pueblo para crear o modificar su constitución. No es un poder que se impone desde arriba, sino que surge a raíz desde la base social. En Colombia, esto se manifestó claramente en el año de 1991 con la Asamblea Nacional Constituyente. Esta no fue solo un órgano político, sino la expresión directa de poder constituyente primario. Fue un momento en el que los colombianos decidimos transformar nuestro sistema constitucional desde sus cimientos. En contraste, el poder constituido se refiere a los órganos que la misma Constitución establece, como el Congreso, la Presidencia y las Cortes. Lo interesante es que estos poderes tienen límites claros establecidos por el poder constituyente. No pueden actuar fuera del marco de la Constitución. Entonces, ahora mis compañeros seguirán hablando de unos temas muy interesantes e importantes que hemos aprendido en este curso. Muchas gracias. Continuamos entonces ahora, dentro de este análisis del derecho constitucional, hablando de unos elementos que son bastante fundamentales para poder entender la configuración de la Constitución colombiana o de las constituciones, que son las que generan una estructura mucho más orgánica para poder dar vida o dar paso a toda la conformación del Estado, toda la conformación de las instituciones y toda la conformación de esa Carta Magna o de ese libro guía para la relación entre los seres humanos de una nación o de un país. Estas partes de las que vamos a hablar son conocidas como la parte dogmática o la parte orgánica de la Constitución. Iniciaremos entonces hoy, en este momento, con la parte dogmática de la Constitución para hacer un poco de reconocimiento a esta estructura. La Constitución entonces política colombiana está constituida por dos partes, una parte dogmática y una parte orgánica. En parte dogmática hablamos más en parte de los derechos de las personas como tal, digamos que podemos hablar de un derecho natural constituido a base o en principio de las costumbres también del respeto o de la buena relación entre los particulares. En este caso hablamos de los derechos de las personas, las relaciones interpersonales y las relaciones entre el Estado y los individuos o los individuos entre sí, ¿sí? Y el Estado también con la sociedad. Vemos que esta parte dogmática es el tema más que todo de relacionamiento entre las partes, tanto Estado con la sociedad, con las personas o las personas con el Estado también y entre ellas mismas. Ahí es donde empezamos a reconocer los derechos fundamentales de cada uno de nosotros. La parte orgánica, entonces, hablamos ya de la estructura o de la
conformación ya de instituciones en el Estado o en la Constitución como tal, ¿sí? Que ya la Constitución recogerá, digamos, o dará la orientación para cómo se van a regir esas instituciones y qué instituciones van a regir esas relaciones interpersonales. Hablamos aquí entonces de los representantes, las competencias de cada una de las instituciones y las relaciones entre los distintos gobiernos o los distintos órganos del gobierno para saber cómo pueden relacionarse cada una de las instituciones de orden nacional. Digamos que el derecho dogmático constituye los principios básicos o los pilares que orientan la conformación del Estado. Además establece criterios fundamentales para limitar el actuar dentro de la sociedad de los individuos, que es cuando hablamos de derechos, garantías y también deberes. Podemos decir que la parte dogmática del derecho, estamos hablando, o de la Constitución, estamos hablando de un derecho positivo, que digamos que es el derecho ya escrito, que se consagra ya en unas normas establecidas en el libro constitucional, y unas, digamos que, verdades absolutas, que son los elementos que son legítimos y legales ante la misma sociedad. Son las normas y principios que no pueden ser variados, que no pueden ser cambiados, que son normas o principios fundamentales en la sociedad y que son de estricto, vamos, cumplimiento. Lo que esta estructura dogmática pues consagra es poder tener garantías y derechos que son esenciales para los ciudadanos, que son de obligatorio cumplimiento, que son los que mantienen un orden de convivencia o un orden constitucional, un orden político y social, y son los que nos dan garantías para poder cada uno tener sus libertades también. Dentro de esta formación o de esta estructura dogmática podemos entender que también vamos a encontrar una subdivisión de esta estructura ya en la parte escrita de la norma o en la parte ya de la ley consagrada en los libros, y es unos derechos fundamentales o unos principios fundamentales como son los derechos sociales, económicos y culturales, derechos colectivos y ambientales, derechos a la protección también de las personas, y también están consagrados los deberes y obligaciones de cada uno de los ciudadanos dentro de ese mismo Estado. Hola, muy buen día, mi nombre es Wilson Rivera. Bueno, ahí me corresponde 2 puntos de este análisis. El primero son los derechos fundamentales de la Constitución del 91. Yo me permití hacer este análisis bajo los criterios del autor Matías Camargo, de uno de los que hemos estudiado acá en la bibliografía. Matías Camargo, en los derechos fundamentales de la Constitución del 91, que es el primer punto del que voy a hablar, para él los derechos fundamentales son aquellos inherentes. Bueno, sabemos que en la Constitución son aquellos derechos básicos inherentes que nos dan esa dignidad humana, son inalienables, es decir, no pueden ser renunciados. Sabemos que en la Constitución está el título, que es el título 2 de los derechos fundamentales, los derechos civiles y políticos, socioeconómicos y culturales, y los derechos colectivos y ambientales. Y algo muy importante, que es un instrumento de protección, que es la tutela, ¿sí? Esta se establece en esta nueva Constitución del 1991 para garantizar la protección inmediata de los derechos fundamentales de cada uno de nosotros. Como segundo, la otra parte que me permití analizar es el nuevo constitucionalismo. Entonces, el nuevo constitucionalismo, según Matías Camargo, da un enfoque que aleja las interpretaciones rígidas y formales del constitucionalismo clásico, promoviendo una visión más dinámica, más flexible
y adaptada a desafíos sociales y económicos y políticos del siglo XXI. Aquí resaltan cuatro puntos importantes, como por ejemplo, la Constitución como un proceso dinámico. Este nuevo constitucionalismo rechaza la visión estática de la Constitución. Camargo sugiere que la Constitución no debe ser considerada como un conjunto de reglas fijas, sino como un marco de normativas que están reinterpretando y reconfigurando todo el tiempo. Como punto B, el pluralismo jurídico. El nuevo constitucionalismo y la aceptación del pluralismo jurídico reconoce que una sociedad diversa no es el único homogéneo, sino que existen diferentes formas de normativas, diferentes sistemas de justicia que deben ser respetados, como por ejemplo la diversidad cultural y plurietnicidad. Como punto C, los derechos fundamentales como eje central. Este principio normativo debe orientar todas las decisiones políticas y sociales, incluso las decisiones legales. Los derechos fundamentales implican una adaptación flexible a nuevos desafíos, como los derechos digitales, por ejemplo, la igualdad de género o los derechos de los pueblos indígenas. Como punto D, el nuevo constitucionalismo también distingue la transformación del poder, organización del poder. Como segundo punto de esta segunda base, el nuevo constitucionalismo y derecho constitucional en Colombia. El nuevo constitucionalismo tiene una gran relevancia, que es vista como una transformación, o sea, buen vista para el país. Como tercer punto, los aspectos claves del nuevo constitucionalismo, según Matías Camargo, lo bueno es que es flexible, es una constitucional flexible, un pluralismo de diversidad cultural y descentralización y democracia participativa. Y como cuarto punto, justicia y equidad social, que es lo que más resalto de este punto, porque el uso de las herramientas como la tutela y el control judicial garantizan que estos derechos sean respetados y cumplidos. Como una conclusión, el nuevo constitucionalismo propuesto por Matías Camargo es una reforma conceptual que busca hacer que el derecho constitucional sea una herramienta dinámica, inclusiva y adaptable, que garantice no solo los derechos individuales, sino también los derechos colectivos, los principios de pluralismo, justicia social. En el contexto de Colombia, pues este enfoque es clave para la protección efectiva de los derechos fundamentales en una sociedad tan diversa, y que el poder debe ser ejercido de manera democrática y en constante diálogo con la ciudadanía. Muchas gracias.